Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC llegan a primer acuerdo dentro de los diálogos de paz que adelantan en La Habana, Cuba. Pretende actuar de manera efectiva y real sobre los efectos que el conflicto ha tenido en las comunidades y en los territorios rurales. Con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final. Programas especiales de desarrollo, distribución de tierras, planes de educación y seguridad alimentaria fueron los 4 pilares del convenio alcanzado con el grupo terrorista. Si queremos reversar los efectos del conflicto en el territorio y también impedir que el conflicto se repita, tenemos que cambiar de manera radical las condiciones en el campo, en el terreno. Pese a la importancia del hecho, la incertidumbre crece en Colombia porque el contenido completo de lo pactado es desconocido y los alcances que tendría aún son inciertos. La FARC hoy de pronto está dispuesta a firmar cualquier cosa con tal que les den impunidad, elegibilidad política y les abran el camino para tomarse el poder en el 2018. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia, el ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, el senador oficialista Luis Fernando Velasco y el analista político Óscar Ortiz. Explican desde distintas perspectivas los avances del proceso de paz y el significado que tiene para un Estado pactar la política agraria y el desarrollo rural con un grupo terrorista. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el significado que tiene el acuerdo sobre política agraria y desarrollo rural alcanzado entre el actual gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. La noticia, a 6 meses del inicio oficial de las conversaciones de paz que lentamente avanzan en La Habana, Cuba, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia histórica que, según él, tiene lo pactado con la organización criminal. El mandatario calificó lo acordado como una reforma rural integral. También recordó que este es solo el primer punto de los acuerdos y que aún faltan 4 puntos más por discutir para llegar al acuerdo general que tendría como resultado el fin del conflicto. Distribuir tierra a los campesinos sin tierra o a los campesinos con tierra insuficiente, y eso se hace mediante la creación de un gran fondo de tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. De lo que se trata es de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque, lo que hemos llamado los planes nacionales en todo el territorio, en toda la Colombia rural, en materia de educación, de salud, de vías, de riego, de agua potable, de vivienda, de protección social, que logren en una etapa de construcción de paz una reducción grande, radical de la pobreza. Todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una producción de alimentos y a una mejor nutrición. El punto clave, los alcances y el impacto que tendrá la reforma rural integral que negoció en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano con el terrorismo. Tras esta primera parte del proceso de paz, muchos se preguntan qué mensaje le queda a la sociedad colombiana si la política agraria y el desarrollo rural que necesita el país fue acordado con un grupo criminal que durante los últimos cerca de 50 años ha utilizado las balas como mecanismo de amenaza, de intimidación y de presión. Si la FARC cree que va a poder imponerle a Colombia una llegada al Congreso o que va a poder imponerle a Colombia
una paz con impunidad o que le va a imponer a Colombia una paz sin víctimas, están muy equivocados. Esa es la verdadera batalla que tenemos que dar los colombianos, porque es la batalla por una paz verdadera, no por una paz que está llena de titulares, que es como la que tenemos hasta este momento. El punto clave, el respaldo político que el presidente Juan Manuel Santos le ha entregado al proceso de paz y los compromisos que su gobierno ha adquirido para llevar a la realidad la reforma rural integral que contrastan con el silencio del grupo terrorista de las FARC. Pese a la voluntad de Santos, es incierto si las FARC también están asumiendo compromisos en la mesa o si es simplemente el gobierno colombiano el que está cediendo en la negociación. Otro de los grandes interrogantes es lo que sucederá con las tierras que las FARC han despojado durante su accionar criminal. Estamos recuperando 130.000 hectáreas. Se está iniciando el proceso, ya las tenemos totalmente identificadas, que eran hectáreas que las FARC y concretamente el Mono Jojoy había despojado al Estado, porque los baldíos son del Estado y se ha apropiado de esas tierras. Nos dimos cuenta que uno de los grandes terratenientes de este país era el Mono Jojoy, y por eso, ¿a quién había despojado? Al Estado. Y esas 130.000 hectáreas las estamos recuperando para el Estado, para que alimenten un banco de tierras. Invitamos a nuestros televidentes a que se vinculen desde ya a través de las redes sociales en el debate de nuestro programa de hoy. La pregunta que hacemos el día de hoy es: ¿qué implicaciones tiene para un Estado pactar la política agraria y el desarrollo rural con un grupo terrorista? ¿Qué creen ustedes? Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios a Óscar Ortiz González, es abogado, exar anticorrupción, analista político. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason, muy amable. También nos acompaña el senador Luis Fernando Velasco, es un senador colombiano, integrante de la Comisión Primera del Senado. Senador, bienvenido. Jason, al doctor Óscar y al ministro que nos acompaña, un saludo, y a todos los que en este momento en América y en el mundo nos están acompañando. Así es, en Santa Marta, Colombia, está Juan Camilo Restrepo, es el ministro de Agricultura de Colombia, ministro saliente. Bienvenido al programa La Noche. Aló, muy buenas noches a todos ustedes. Si este acuerdo agrario, este pacto agrario, era una exigencia política de las FARC para sentarse a negociar. Antes de ir con el ministro, quiero preguntárselo al senador, ¿era una exigencia de las FARC? Jason, usted me permite hacer una cortica introducción para contarle al mundo con quién estamos negociando. Sí. Las FARC nacieron como una autodefensa liberal de los excesos de unos sectores del Estado. Cuando se sintieron traicionados por el Partido Liberal, arman unas colonias campesinas, eran campesinos, y unas colonias campesinos que reciben el adoctrinamiento marxista y se vuelven unas guerrillas liberales campesinas, acuérdese. Mucho más adelante, en su trasegar, se encuentran con el narcotráfico que termina pervirtiendo absolutamente todos los sectores de la sociedad y se genera todos los excesos que nosotros hemos visto. Entonces, claro, actúan como terroristas, pero tienen un origen político, una autodefensa liberal campesina. Por ello, a mí me parece completamente lógico, sensato, importante que el Estado haya tenido la inteligencia y los negociadores con arrancar con el punto que, entre otras cosas, hace unos años reventó otros intentos de acercamiento, y es: hablemos de un modelo de desarrollo en donde el campesino esté en el centro, en donde el campesino sea un elemento central de las acciones del Estado. Y yo veo que es lo que se ha estado pactando con la FARC, pero que tendrá que ser refrendado por toda la sociedad. Conocemos las intenciones, nos falta conocer el contenido. Sobre las intenciones, le digo honestamente, a mí no me parece eso ningún programa revolucionario. A mí lo que me parece es un programa sensato de desarrollo rural. Sí, pero quiero preguntarle al abogado Óscar Ortiz, ¿había que llegar a sentarse en una mesa de diálogo con un grupo considerado además terrorista a negociar la redistribución de las tierras en Colombia? Pues el índice que señala el senador Velasco sobre los temas agrarios que nos están presentando claramente justifica, revela que no hay ninguna justificación ni ética, ni política, ni jurídica de 50 años de crímenes para hacer un listado de políticas de temas agrarios. La Habana se está convirtiendo más bien en la sede programática de la reelección del presidente Santos, y las FARC están felices con su proceso de paz. Hoy en el Cauca, en la tierra del senador, están efectivamente
asesinando con plomo, a punta de bala, a personas que están cuidando las fincas, mientras allá sacan declaraciones de papel que son apenas unos índices generales de buenas intenciones. Ministro Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura de Colombia, ¿por qué el gobierno colombiano, el Estado, no puso en marcha estas políticas? ¿Por qué esperar a que en una mesa de negociación se pusiera en evidencia que efectivamente había que tomar una política agraria de reforma? Buenas noches. Estas políticas las puso en marcha la administración Santos desde la primera hora. Más aún, si en los últimos años de la política agraria ha habido una de audaz, de avanzada y progresista, es la que se puso en marcha desde el 7 de agosto del 2010. Política agraria de redistribución de tierras, de formalización, de restitución de tierras, hecho inédito en la historia agraria colombiana, y programas de desarrollo rural. Lo que ha sucedido en La Habana es lo siguiente: el gobierno quiere intentar buscar la paz. Le parece que es un imperativo ético y político, por lo menos auscultar si hay posibilidades de encontrar la paz en Colombia. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Se combinó un programa, una agenda de 5 puntos, para que no fuera un programa ni una agenda enciclopédica. Se combinó igualmente que nada estaría negociado hasta que el todo estuviera negociado, y se combinó que las negociaciones en firme que se fueran acordando serían manejadas dentro de una discreción adecuada. El domingo pasado se anunció que sobre el punto número 1 se había llegado a unos acuerdos, y se han revelado los rasgos generales de esos acuerdos. Esos acuerdos versan en el fondo sobre las políticas que se vienen adoptando, pero con el compromiso de escalarlas, de magnificarlas, de profundizarlas en lo que habrá de ser el posconflicto en Colombia si llegamos a la paz. El calendario que fijó el gobierno con las FARC consiste de 3 fases. Una en donde se fijó la agenda, otra en donde se empieza a evacuar los 5 puntos de la agenda, ya se ha terminado el primero, y el tercero, que será una vez que se firme la paz, se depongan las armas y los espíritus, comienza la gran tarea del posconflicto en Colombia, que puede durar 8 o 10 años. Ese es el momento de cumplir y de implementar los compromisos que se adquieran. Pero la esencia de lo que se combinó en el punto número 1 ya se empezó a hacer en este gobierno. Señor ministro, pero según lo que nos explicaba ahora el senador colombiano, también que nos acompaña Luis Fernando Velasco, se trata de reivindicaciones campesinas, la razón por la cual se formaron muchas de estas organizaciones que terminaron siendo terroristas en Colombia. ¿Se trataba de una exigencia de las FARC de hace 50 años sentarse en esta mesa y hablar de reforma agraria? Las FARC evidentemente tienen una raigambre y una historia campesina, como muy bien lo explicó el senador Velasco. Por eso no es sorprendente que al hablar de los puntos que se habrían de evacuar en la agenda, ellos pusieron sobre la mesa y el gobierno aceptó que el primero de ellos fuera el llamado tierras, acceso a las mismas y desarrollo rural. Y naturalmente entonces, como sucede en todo proceso de negociación, ellas, las FARC, han ido presentando sus puntos de vista, el gobierno los suyos, porque el gobierno llegó a esa mesa con una agenda y con una visión muy clara del desarrollo rural, la que les comentaba que venimos implementando desde un comienzo, y ahí, en torno a ese diálogo constructivo, es que han ido surgiendo los acuerdos. Pero no es sorprendente que una guerrilla de raigambre y de origen campesino haya puesto sobre la mesa el tema de la ruralidad, tanto más cuando tirios y troyanos de la extrema derecha, de la extrema izquierda y del centro coinciden en que en la raíz del conflicto colombiano siempre ha estado el tema de la tierra. 6 meses han pasado desde el inicio formal de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. Aunque el presidente Juan Manuel Santos condicionó las conversaciones a un periodo de meses y no de años, solo hasta ahora se ha logrado un acuerdo sobre el desarrollo agrario, que es el primero de los 5 puntos de la agenda convenida.
En septiembre de 2012, el presidente de Colombia anunció la hoja de ruta acordada con la organización terrorista de las FARC para dar inicio al proceso de paz. Tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Juan Manuel Santos condicionó el tiempo para las conversaciones, habló de un plazo de meses. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. 2 meses y medio después, las delegaciones del gobierno colombiano y la agrupación criminal de las FARC iniciaron formalmente los diálogos en La Habana, Cuba. 5 puntos comprenden la agenda pactada para las conversaciones. Primero, desarrollo rural. Segundo, participación política. Tercero, el fin mismo del conflicto armado. Cuarto, el narcotráfico. Quinto, los derechos de las víctimas. Desde el inicio de las conversaciones en Cuba han transcurrido 6 meses, tiempo que se tomaron las comisiones en intermitentes rondas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre el primer punto. El primer pilar del acuerdo agrario es la distribución de tierras. Distribuir tierra a los campesinos sin tierra o a los campesinos con tierra insuficiente, y eso se hace mediante la creación de un gran fondo de tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. El segundo pilar corresponde a los programas de desarrollo. Se van a coordinar grandes intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano con las comunidades y se logre estabilizar esas regiones. Como tercer componente, el acuerdo contempla planes de educación. Que logren en una etapa de construcción de paz una reducción grande, radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema. Y por último, está focalizada la seguridad alimentaria. Todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una producción de alimentos y a una mejor nutrición, y sobre todo para los más pobres. Según el gobierno, el acuerdo en el tema agrario con los voceros de la organización terrorista significará un enorme esfuerzo de tipo institucional y fiscal. Expertos consultados por el programa La Noche cuestionan hasta dónde el gobierno accederá a un plan de desarrollo para el campo por la presión armada de un grupo criminal, cuando el Estado, se supone, debe conocer de las necesidades en las zonas rurales y de los efectos del conflicto.